Te comentábamos, uno de los principales focos de esta semana va a estar puesta en las góndolas del supermercado, en qué pasa con los precios. Y hay una contracara de la cuestión de los precios y el nivel de consumo que tiene que ver cómo los argentinos lo estamos financiando. Y se sabe cada vez más el uso de la tarjeta de crédito, incluso para consumos muy habituales, es costumbre. Ya en el supermercado las compras también se hacen con tarjeta de crédito. Hay un dato que empieza a llamar la atención y empieza a generar ciertos signos de preocupación. Tiene que ver con la dificultad para pagar la tarjeta de crédito, para pagar el resumen. Están creciendo los índices de mora. Mora es aquel retraso en pagar el saldo total de la tarjeta o incluso pagar la tarjeta. Prácticamente se duplicó en el último año. Estamos en comunicación con Elizabeth Piacentini. Ella es presidenta de la Comisión PYME, precisamente del Consejo de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires. Muy buenos días, Elizabeth, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, explícanos un poco qué está pasando con esto del pago de la tarjeta de crédito, qué tan grave es y, bueno, qué significa. Sí, es una alerta que es para los bancos, pero también debe ser para los consumidores que pagamos tarjeta de crédito. Los bancos están notando que cada vez más se paga el monto mínimo que sale en tu resumen de tarjeta de crédito, que es aproximadamente entre un 5 y un 10% del consumo. Eso lo establece cada tarjeta de acuerdo a las cuotas que uno tiene para adelante y los consumos que uno hizo en el mes. Bueno, la gente está pagando ese pago mínimo y va financiando todo lo siguiente. Esto es algo como muy práctico porque uno lo hace directamente quizás en el home banking, pero muy peligroso para el usuario, muy peligroso, porque si leemos la letra chica que llega en el resumen, las tasas a las cuales nos financian el resto del consumo es casi el 150% anual. Por lo tanto, nosotros lo llamamos una deuda mala. Hay que tratar de evitar eso, pero realmente es la que está sucediendo en las familias en este momento. Acá hay dos puntos, ¿no? Durante mucho tiempo, esa tasa que vos marcas ahora de 150%, que no tiene ya ninguna relación con la inflación y no tiene ningún tipo de sentido, durante mucho tiempo, precisamente como había mucha inflación, estuvo como regulada, estuvo con tope, y eso hacía que convenía incluso hacer el pago mínimo, porque claro, había una regulación que no permitía que la tasa saltara y bueno, y uno licuaba. Ahora esa tasa no se explica mucho porque está muy por encima de la inflación. Pero lo que yo quiero preguntarte es si el hecho de no hacer el pago total se considera mora. El hecho de pagar el mínimo, el banco te sigue dejando que uses tu crédito y tu tarjeta de crédito, porque es el negocio de los bancos, que uno siga usando la tarjeta de crédito. Con esa tasa. Claro, que la tarjeta cae en mora en el momento que ni siquiera pagás el pago mínimo. Por eso hay que hacer un esfuerzo y aunque quizás paguemos el pago mínimo, pero a lo largo del mes tratar de pagar algo más, ir siempre tratar de dirigir el dinero líquido que podemos llegar a tener a pagar la tarjeta y quizás consultar en nuestros propios bancos si no hay otro crédito, quizás un crédito menor, un crédito de consumo, un crédito por ser monotributistas o por nuestro sueldo, de que tenga una tasa más baja para poder cancelar esa deuda de tarjeta de crédito que ya dijimos, se refinancia al 140% anual o más arriba, cada uno lo puede leer en su resumen del banco, es la tasa efectiva anual, no lean lo que dice tasa nominal. Ahí ahora estamos. Se menciona ahí está, ahí con volví. letra muy pequeña. Sí, con letra muy pequeña, dice tasa nominal anual, mirarlo, revisarlo y no financiarse con esa tasa, porque es como que siempre vas pagando el interés y te queda el capital. Ese es precisamente un punto siempre a remarcar. La deuda de tarjeta de crédito es la más cara de todas las deudas que podés tomar. Así que, como bien decías, por ahí conviene más tomar un crédito personal que tiene una tasa más baja y con eso cancelar la deuda de la tarjeta, porque el mínimo se hace una bola de nieve, sigue acumulando, te agranda el saldo que te quedaba por pagar el mes anterior. Exacto, es como muy cómodo pagar el mínimo, decir, bueno, tomo este crédito, Sí, pero es el peor que podemos tomar. Por lo tanto, ahí hay que tomar como una decisión financiera, conversarlo, porque recordemos que estamos todavía pagando cuotas
de aquella época que había cuotas, ahora 18, Claro. ahora 12, que era tan fácil hacerlo. Ahora ya no hay más cuotas y nos quedaron cuotas de cuando la inflación las licuaba. Claro, exacto. Bueno, ya ahora ya están quedando las últimas de la hora 18, el que consiguió una 24 claramente, pero hay que reconocer que se le licuó y ahí hay parte del problema, ¿no? Porque en definitiva tuvimos durante muchísimos años una educación financiera muy adaptada a la distorsión económica y ahora tenemos la realidad y la realidad es que tampoco las variables financieras se están acomodando a una inflación baja. Insistimos con este concepto, una tasa de 150% con una inflación 1,6 fue el último registro, no tiene mucha relación. Exacto. No tiene muchas relaciones, es un gran negocio para el banco manifiesta que también allí ellos pagan muchos impuestos, porque dentro de los intereses estamos pagando el IVA y otro tipo de impuestos que están dentro de esa financiación. Estos se están quejando también en las provincias, hay diferentes impuestos a los ingresos brutos que inciden sobre este interés. Por lo tanto, todo esto hace nosotros decimos una tormenta perfecta, terrible para el consumidor. Además hay que saber leer el resumen del banco, de la tarjeta. Por ejemplo, ¿cuándo es nuestra fecha de cierre? Bueno, esto es importante, porque si tenemos que hacer un gasto, tratemos de postergarlo a cuando cierra nuestra tarjeta, que íbamos a tener 40 días más como para poder reunir la plata para pagarlo. Entonces, esto es algo que tenemos que tener muy alerta y decir, bueno, voy a hacer el consumo, quizás el más grande, luego de que cierre mi tarjeta. Otro dato de interés para cuando recibimos el resumen de la tarjeta y mirarlo bien, no taparnos los ojos cuando llega el resumen, sino que mirarlo. El banco, el resumen nos manifiesta en las primeras líneas todas las cuotas que nos quedan, que venimos acumulando, como bien vos dijiste, de los meses anteriores. Entonces sabemos que en agosto vamos a tener tantas cuotas, y en septiembre, y en noviembre, y en diciembre. Bueno, eso está bueno para planificar. Bueno, me van a terminar mis cuotas altas en el mes de noviembre, quizás si tengo que comprar un electrodoméstico, espero para comprarlo allí, cuando ya no voy a tener más cuotas. Por lo tanto, estos son datos para saber leer bien el resumen. Y los gastos en dólares, en lo posible, a veces tenemos suscripciones y otros gastos en dólares, en lo posible pagarlos con billete dólar. No, claro. ¿Sí? Nos ahorramos ahí un 30%. Sí, claro, los impuestos sobre el dólar tarjeta son muy altos. No sé si tenés esta estadística. Históricamente la gente que hacía el pago mínimo estaba entre 25 y 30% de los usuarios de tarjetas de crédito. No sé ahora esa estadística se habrá saltado. No sé si son números que en definitiva estén a disposición del Consejo. Sí, yo hablé con algunos bancos y están ellos con una preocupación por esto que subió esto del porcentaje que decís vos del 25-30, entonces también ellos están limitando el aumento del crédito en estas tarjetas, porque también cuando la tarjeta está con este cúmulo de deuda, ellos no actualizan automáticamente el nivel de compra, viste que tenemos un nivel de compra y un nivel de límite también en cuotas. Bueno, esto ellos lo sujetan, no lo sueltan hasta que la gente pueda ponerse un poco más al día. Y por último, te pregunto, Elizabeth, de esta conversación tuya con los bancos, bueno, hay una situación que es el crecimiento ya de la mora, ya ni siquiera del pago mínimo, esta maniobra que hacemos para engañarnos un poco los argentinos, sino directamente ya gente que no puede pagarla. Creció mucho del año pasado a este. ¿Sigue estando dentro de los parámetros habituales o ya es un signo de alerta mayor para bancos y una indicación en definitiva de lo que pasa con el bolsillo? Sí, en los primeros meses del año había una tasa interesante como para sacar algún crédito del consumo, un crédito de capital de trabajo. Ahora, en este momento, están altas las tasas con respecto a la inflación que vos decís. Pensemos que tenemos una inflación de aquí para atrás de un 40%, pero se calcula que en el año la inflación va a ser de un 25% y las tasas de los créditos no están bajando. Estamos esperando un poquito que bajen para poder refinanciar eso. De todas maneras, cualquier tasa es mejor que la de la tarjeta de crédito. Sí, se siente una morosidad. Y también pensemos que dentro de las tarjetas lo que sucede es que las familias lo que tienen es esos débitos automáticos, quizás de los colegios, de la cuota médica, de los servicios de la casa. Eso es lo primero que surge en la tarjeta, que es lo que, bueno, hay que cancelar porque si no después se hace esta mora. Por eso están las tarjetas como recargadas. Claro.
Fundamental. Elizabeth, muchísimas gracias por esta comunicación y por todos los consejos y la información que nos brindaste. Muchas gracias, que tengas un buen día.